This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. ¿Y si te dijera que el evento más debatido, más temido, más esperado en la historia de la humanidad podría suceder antes de que termines de ver este video? Mientras estás ahí, en la comodidad de tu hogar, desplazándote por el feed, viviendo tu rutina normal, algo podría estar a punto de cambiarlo todo, para siempre, sin vuelta atrás. Y la mayoría de las personas ni siquiera entenderán lo que sucedió hasta que sea demasiado tarde. Mira, pasé semanas sumergido en las escrituras, en los textos originales, en los estudios proféticos más profundos que pude encontrar. Y amigo, lo que voy a mostrarte ahora va mucho más allá de lo que escuchas desde los púlpitos los domingos. Porque hay una diferencia enorme entre saber sobre el arrebatamiento y entender las implicaciones apocalípticas de lo que viene después. La mayoría conoce la primera parte, pero muy pocos realmente comprenden el horror, el caos absoluto, la transformación radical que va a consumir este planeta en los primeros minutos, en las primeras horas después de ese evento. Necesito contarte algo que me quitó el sueño cuando lo descubrí. Algo que está escrito, profetizado, garantizado que va a suceder, pero que cuando realmente visualizas, cuando realmente entiendes la secuencia de los eventos, es escalofriante. Así de simple, ya no es una teoría teológica lejana, es real, es inminente. Y cuando descubras lo que las Escrituras revelan sobre quién va a asumir el control del mundo en ese momento de caos total, y más importante, cómo esta persona va a seducir a miles de millones en cuestión de días, entenderás por qué Jesús nos advirtió con tanta urgencia que estuviéramos preparados. Al final de este video, entenderás exactamente cómo será el mundo en las primeras 24 horas después del arrebatamiento. No de forma superficial, sino con una claridad profética que te hará ver las señales a tu alrededor de una manera completamente diferente. Descubrirás por qué los aeropuertos se convertirán en zonas de guerra, por qué los hospitales colapsarán por completo, por qué gobiernos enteros se desmoronarán y sobre todo entenderás quién, o mejor dicho, qué, llenará ese vacío de poder. Pero mira, antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video ahora. ¿Sabes por qué? Porque eso me muestra que este contenido tiene sentido para ti, que estás tomando en serio este mensaje profético. Y mira, te voy a entregar información que llevó semanas de investigación, de estudio bíblico profundo, completamente gratis aquí. Así que ayúdame con este gesto simple, ¿vale? Y comenta Maranata ahora. Quiero ver quiénes son los que realmente van a caminar conmigo hasta el final de esta revelación. Porque confieso, este no es un contenido ligero, es denso, es perturbador. Requiere tu atención total, pero te garantizo, si te quedas conmigo hasta el final, tu visión sobre los tiempos finales nunca volverá a ser la misma. Vamos a empezar desde el principio, porque para entender el después, necesitas entender exactamente lo que la Biblia profetiza sobre el evento en sí. La promesa está escrita con claridad absoluta en Juan capítulo 14, versículo 3, donde Jesús mismo declara: «Y si me fuere, y os prepararé el lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Piensa en eso por un segundo. El mismo Cristo, antes de su crucifixión, ya estaba prometiendo su retorno.
no como una posibilidad, como una certeza. Pero aquí viene el detalle que muchos pastores no explican bien. Este regreso ocurre en dos etapas completamente distintas. Primero viene el arrebatamiento. Y mira qué interesante, este evento es descrito por Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, de una manera que, cuando realmente lo visualizas, es absolutamente sobrenatural. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjate bien en las palabras: voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Esto no es una metáfora poética, amigo. Es la descripción de un evento cósmico de magnitud inimaginable. Cristo no va a descender a la tierra en este momento. Él viene hasta las nubes, y son los creyentes los que son arrebatados, llevados hacia arriba, transformados instantáneamente, arrancados de este mundo antes de que el juicio divino caiga sobre él. Y aquí viene algo que me dejó boquiabierto cuando realmente estudié a fondo. Pablo revela en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, un misterio que va en contra de toda lógica de nuestra existencia física. Mira esto: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Un momento, un abrir y cerrar de ojos, así de rápido, menos tiempo del que tarda, parpadea. Y en ese instante microscópico, cuerpos que han estado descompuestos durante siglos en cementerios alrededor del mundo serán resucitados con cuerpos glorificados, incorruptibles. Y aquellos que están vivos en ese preciso momento serán transformados instantáneamente. Imagina el nivel de poder divino necesario para hacer esto simultáneamente en millones de personas esparcidas por todo el planeta. Ahora viene la parte que la mayoría no conecta. Este evento no es solo una escapada feliz al cielo mientras el mundo sigue normal. No, la remoción súbita de todos los verdaderos creyentes creará un vacío, un caos, una ruptura en la propia estructura de la sociedad humana que hará que cualquier desastre natural en la historia parezca un juego de niños. Y es precisamente ahí donde las cosas se vuelven aterradoras. Porque el mundo que queda atrás, ese mundo enfrentará algo que las Escrituras llaman la hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero. Pero espera, ¿por qué nadie realmente visualiza cómo será esto en la práctica? Es lo que vamos a descubrir ahora, y te lo aseguro, cuando veas esta secuencia de eventos desenrollándose en tu mente, con todos los detalles que las Escrituras revelan, entenderás por qué Jesús dijo en Mateo 24, versículo 44, «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Ahora te llevaré a ese momento, el momento exacto en que todo cambia. Es un martes común, no sé, puede ser un jueves, un lunes, no importa. El punto es, nadie espera. El sol nace como siempre ha salido. Las ciudades despiertan con el ruido familiar del tráfico, de las bocinas impacientes, de los pasos apresurados en las aceras. Los niños desayunan antes de tomar el autobús escolar. Los ejecutivos revisan correos mientras toman su primer café. Los trabajadores llegan a las fábricas para otro día de trabajo repetitivo. Los aviones despegan rumbo a destinos alrededor del globo, llenos de pasajeros que planean reuniones de negocios, vacaciones, visitas a familiares. En los hospitales, los equipos médicos inician cirugías de rutina.
Los médicos revisan historias clínicas, las enfermeras administran medicamentos, los pacientes esperan en filas interminables. En las escuelas, los profesores escriben en la pizarra mientras los estudiantes bostezan, algunos prestando atención, otros en el celular debajo del escritorio. En los mercados, las cajas registradoras pasan productos, mientras los clientes hacen fila con sus compras del mes. Y mira, en iglesias vacías alrededor del mundo, algunos pocos fieles de rodillas oran fervorosamente clamando: «Maranata, ven Señor Jesús». Todo, absolutamente todo parece seguir el guión predecible de la existencia humana. Un día más, una semana más, un mes más en la rueda infinita de la rutina. La gente está tan inmersa en sus preocupaciones terrenales, cuentas por pagar, metas por cumplir, problemas por resolver, que ni siquiera perciben los signos proféticos cumpliéndose a su alrededor. ¿Guerras y rumores de guerras? Siempre ha habido. Terremotos. Normal. Inmoralidad creciente. Es la evolución de la sociedad, dicen. Pero entonces, en un instante, todo cambia. No hubo aviso, no hubo cuenta regresiva, no hubo tiempo para prepararse, para despedirse, para hacer una última oración. En un piscar de ojos, literalmente, millones de personas simplemente desaparecen de la faz de la tierra, se evaporan, desaparecen, dejan atrás solo sus ropas, sus zapatos, sus pertenencias, pero los cuerpos, transformados, llevados, arrebatados hacia las nubes para encontrar al Señor en el aire, exactamente como estaba profetizado. ¿Y qué queda atrás, amigo? Lo que queda es un caos que desafía cualquier descripción. En las calles, los conductores desaparecen de los autos en movimiento. Vehículos descontrolados chocan en secuencia, creando embotellamientos masivos en carreteras, avenidas, intersecciones. El ruido de metal retorcido, vidrio rompiéndose, explosiones de tanques de gasolina, todo sucediendo simultáneamente en todas las ciudades del mundo. Los peatones gritan, corren sin rumbo, se pisan unos a otros tratando de entender qué demonios está sucediendo. En los aeropuertos, Dios mío, en los aeropuertos el terror alcanza un nivel casi indescriptible. Pilotos evangélicos desaparecen de las cabinas en pleno vuelo. Aviones llenos de pasajeros comienzan a caer del cielo como piedras. Torres de control colapsan totalmente. La mitad de los controladores de vuelo han desaparecido. Los que quedan están en pánico absoluto, incapaces de coordinar las cientos de aeronaves que ahora están sin piloto o copiloto. Los pasajeros que quedaron dentro de los aviones saben que van a morir. Gritan, lloran, rezan a dioses que nunca tomaron en serio antes. Y entonces, el impacto, explosiones. Muerte en masa. En el mar, los barcos quedan a la deriva. Capitanes y tripulantes creyentes han sido llevados, dejando enormes embarcaciones cargueras sin nadie al mando. Algunas chocan entre sí, otras encallan en puertos. Los pasajeros de cruceros entran en pánico total al darse cuenta de que la mitad de la tripulación ha desaparecido sin dejar rastro. Pero espera, porque el horror ni siquiera se... Inicio del texto traducido. Comenzó de verdad. Hospitales, piensa conmigo, cirujanos en medio de operaciones a corazón abierto, y de repente desaparecen. El bisturí cae de la mano que ya no existe. El paciente en la mesa, anestesiado, con el pecho abierto, va a sangrar hasta morir porque no hay nadie para concluir el procedimiento. Enfermeras evangélicas que cuidaban de la SUSI desaparecieron. Pacientes en respiradores artificiales van a morir porque ya no hay nadie para monitorear los aparatos. Y en las casas, amigo, en las casas el desespero alcanza un nivel personal, íntimo, dilacerante.
Madres se despiertan para preparar el café y van al cuarto de sus hijos para despertarlos. Pero las camas están vacías. Solo están los pijamas, las cobijas tiradas, los peluches aún cálidos del abrazo de la noche anterior. Estas madres corren por la casa gritando los nombres de los niños, buscando en cada habitación, debajo de las camas, dentro de los armarios. Pero ya saben, en el fondo ya saben, esos bebés, esos niñitos que aún no tenían edad de responsabilidad, han sido llevados. La inocencia fue preservada, pero las madres que quedaron cargarán un dolor que ningún ser humano debería sentir. Maridos se despiertan y las esposas han desaparecido. Solo quedó el anillo sobre la almohada. Esas esposas fieles que oraban todos los días por sus maridos incrédulos, que ayunaban, que suplicaban por su salvación, fueron llevadas. Y los maridos ahora saben que todo era verdad, que Jesús era real, que el arrebatamiento era literal. Pero es tarde, tarde demasiado. ¿Y sabes qué es lo peor? El silencio, porque de repente los creyentes desaparecieron. Los pastores fieles, llevados. Los evangelistas de la calle que todo el mundo ignoraba, llevados. Los intercesores que pasaban madrugadas orando por la nación, llevados. Las abuelitas que nadie tomaba en serio, llevadas. Ese compañero de trabajo que siempre hablaba de Jesús y todos se burlaban, llevado. Y ahora no hay nadie para explicar, para consolar, para guiar. Las iglesias están llenas, pero ¿de quién? De creyentes nominales, de personas que iban los domingos pero vivían como el mundo de lunes a sábado, de pastores liberales que predicaban prosperidad pero nunca santidad, de creyentes que conocían la doctrina del arrebatamiento pero nunca vivieron en santificación. Y ahora se están golpeando unos a otros dentro de los templos vacíos, gritando a los pastores que quedaron: no nos avisaste, dijiste que Dios era amor, nunca dijiste que esto era para en serio. Pero las redes sociales, amigo, las redes explotan. En segundos, desapariciones masivas se convierten en tendencia global. Videos de cámaras de seguridad muestran lo imposible. Personas desmaterializándose. Un fotograma están ahí. En el siguiente fotograma, solo la ropa cayendo al suelo. Pasajeros del metro desapareciendo de los asientos. Conductores evaporándose al volante. ¿Y los comentarios? Puro terror. Mi hija de 3 años desapareció de mis brazos mientras le daba el biberón. Mi papá estaba conduciendo a mi lado y desapareció. Logré tomar el volante antes de chocar, pero yo sí. Él simplemente desapareció. ¿Alguien explica qué está pasando? Todo mundo en mi iglesia desapareció menos yo. ¿Por qué yo quedé? Y mientras tanto, mientras el mundo literalmente se desmorona, mientras billones de personas entran en un shock colectivo, los sistemas de emergencia entran en colapso. ¿Sabes por qué? Porque miles de policías, bomberos, paramédicos eran creyentes, desaparecieron, y los que quedaron están sobrecargados. Cada llamada es una emergencia, cada esquina tiene un accidente. Cada hospital está lleno de heridos, de personas en estado de shock, de gente teniendo ataques de pánico. Los gobiernos intentan hacer pronunciamientos, pero ni siquiera saben qué decir. Algunos presidentes y primeros ministros también han desaparecido. Líneas de sucesión enteras han sido quebradas porque varios de la cadena eran verdaderos creyentes. En algunos países nadie sabe más quién está al mando. Y conforme pasan las horas, conforme la dimensión de lo que ocurrió se hace clara, una pregunta comienza a dominar la mente de todos los que quedaron. ¿Qué viene ahora? Porque si esto fue real, si el arrebatamiento realmente ocurrió, entonces todo lo demás que esos creyentes locos decían también es real. La tribulación, el anticristo,
la marca de la bestia, el juicio divino, todo es real y así es. En este momento de vulnerabilidad total, de miedo primordial, de necesidad desesperada de respuestas, que algo aún más aterrador comienza a desarrollarse. Pero eso solo lo entenderás cuando lleguemos allí. Por ahora, déjame preguntarte algo. ¿Estás sintiendo el peso de esto? Porque yo estoy aquí describiendo estos eventos y mi corazón está acelerado. No es una historia de terror, no es ficción apocalíptica, es profecía bíblica cumpliéndose exactamente como fue anunciado hace 2000 años, primeras horas tras el evento. El caos aún reina absoluto, pero ahora algo nuevo comienza a esparcirse. Teorías. Porque la mente humana no puede simplemente aceptar lo sobrenatural sin intentar racionalizarlo. Fin del texto traducido. Es de nuestra naturaleza buscar explicaciones lógicas, científicas y humanas para aquello que desafía toda lógica. Y amigo, las teorías que comienzan a circular son de todos los tipos imaginables. La primera en ganar fuerza masiva en las redes y noticieros es la de invasión extraterrestre. Lo sé, suena loco. Pero piensa en el contexto. Miles de millones de personas acaban de presenciar a otros miles de millones desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Ninguna tecnología humana conocida puede hacer eso. Entonces, científicos, analistas y especialistas comienzan a aparecer en la televisión sugiriendo que tal vez, una civilización avanzada haya llevado a cabo una abducción masiva, una cosecha selectiva de seres humanos. Y mira qué interesante el momento. Porque en los últimos años, gobiernos de todo el mundo, especialmente en EU, han comenzado a desclasificar documentos sobre ovnis. El Pentágono admitió públicamente la existencia de fenómenos aéreos no identificados. Pilotos militares han dado entrevistas sobre encuentros con objetos que desafían las leyes de la física. Así que el terreno ya se estaba preparando para que la humanidad aceptara la idea de vida extraterrestre avanzada. ¿Y ahora? Ahora esta teoría se convierte en la explicación más racional para mucha gente. Videos antiguos de luces extrañas en el cielo son recompartidos por millones. Testimonios de supuestos avistamientos de ovnis en las 24 horas previas al arrebatamiento comienzan a aparecer. Algunos incluso fabricados, deepfakes perfectos, mostrando naves nodrizas flotando sobre ciudades momentos antes del evento. Y la población cree, porque es más fácil aceptar que los extraterrestres nos atacaron que aceptar que Dios es real, y se quedaron atrás. Pero mira, hay otro grupo de teóricos que va por un camino aún más extraño. La teoría del colapso cuántico de la realidad. Físicos aparecen en los medios hablando sobre brechas en el tejido espacio-temporal, sobre universos paralelos superponiéndose, sobre una purga cósmica donde ciertas frecuencias vibracionales fueron eliminadas de nuestra dimensión. Usan términos científicos complejos, mecánica cuántica, teoría de cuerdas, multiverso, para dar un aire intelectual a lo inexplicable. Algunos van aún más lejos y comienzan a hablar de la teoría de la simulación. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. ¿Sabes esa idea de que vivimos en una realidad simulada como en Matrix? Pues bien, ahora especulan que hubo un error en el sistema, un fallo de programación que eliminó a millones de avatares humanos de un solo golpe.
que estamos viviendo en un videojuego cósmico y alguien acaba de presionar el botón de reinicio parcial. Es surrealista. Pero millones compran esta narrativa porque, nuevamente, es mejor que admitir la verdad bíblica. Y mientras estas teorías se propagan como virus en las redes sociales, creando dividendos, debates acalorados, hasta conflictos entre grupos que defienden diferentes explicaciones, los líderes religiosos son convocados. Gobiernos desesperados exigen que papas, obispos, imanes, rabinos, gurús y líderes espirituales de todas las religiones salgan a dar una explicación. Porque si hay algo que la humanidad siempre ha hecho en tiempos de crisis, es correr a la religión. Y ahí, amigo, ahí es donde la hipocresía de siglos es exhibida de una vez por todas. Iglesias que antes tenían 2,000, 3,000 personas, los domingos ahora están llenas, con 10, 15,000 personas, apretadas, desesperadas, implorando respuestas. Pero, ¿sabes quién está en el púlpito? Los pastores que permanecieron. ¿Y por qué se quedaron? Porque durante años predicaron un evangelio diluido, un Jesús de autoayuda, un Dios que solo quiere bendecirte financieramente. Ellos removieron la doctrina de la santidad, del arrepentimiento, de la separación del mundo. Nunca quisieron ofender a nadie hablando sobre pecado, sobre infierno, sobre la necesidad de nacer de nuevo de verdad. Y ahora esos mismos pastores tartamudean frente a las cámaras. Sus rostros transpiran miedo, porque ellos saben que fallaron, que traicionaron al rebaño, que cambiaron la verdad eterna por popularidad, por dinero, por no asustar a los miembros con teología pesada. Y las ovejas que engañaron están furiosas. Imagina la escena, un templo megachurch, esos con pantallas gigantes, luces de espectáculo, estructura de arena. Está lleno hasta el techo, pero ya no hay alabanza animada, ya no hay danza, hay llanto, hay gritos, hay gente arrojándose en el altar vacío clamando: Dios, perdóname, no lo tomé en serio. Y cuando el pastor liberal sube al escenario tratando de calmar a la multitud con las mismas palabras vacías de siempre, la multitud se revolta. Tú nos engañaste. Dijiste que no era necesario vivir en santidad. Te burlaste de los que predicaban sobre el arrebatamiento. Algunos incluso recurren a la violencia física, suben al escenario y agreden al pastor. Los guardias intentan contener, pero también están en shock. Y el pastor caen de rodillas llorando porque ahora él también sabe que se quedó atrás, que su teología liberal lo condenó junto con aquellos a los que desvió. Y mira, no es solo en las iglesias evangélicas apóstatas. En el Vaticano, el Papa es presionado para dar una declaración. Él suena en el balcón, pero su voz tiembla. Intenta hablar sobre misterios divinos, sobre las pruebas que Dios envía, sobre mantener la fe en estos tiempos difíciles. Pero en el fondo de sus ojos, ¿qué hay? Miedo. Porque la doctrina católica nunca enfatizó el rapto pretribulación. Y ahora millones de católicos alrededor del mundo que confiaron ciegamente en la institución se están dando cuenta de que han sido dejados atrás mientras los creyentes evangélicos radicales han sido llevados. Las mezquitas se llenan de musulmanes desesperados, pidiendo a Alá que explique lo que ha ocurrido. Sinagogas repletas de judíos que conocen las profecías mesiánicas, pero rechazaron a Jesús como el Mesías. Y ahora se dan cuenta de que se equivocaron. Templos hindúes, centros budistas, terreiros de religiones afro, todos tratando de hacer sentido de lo inexplicable dentro de sus sistemas de creencias que no preveían esto. Pero hay un grupo pequeño pero aterrorizado que sabe exactamente lo que pasó.
Son aquellos que crecieron en iglesias evangélicas, que escucharon centenares de sermones sobre el rapto, que conocían la doctrina, que sabían lo que era necesario, pero eligieron vivir una doble vida. Creyentes el domingo, mundanos de lunes a sábado, cantaban los himnos, levantaban las manos en alabanza, pero el corazón, ¿dónde estaba? Lejos, aferrado al mundo, amando los placeres de la carne más que la santidad. Y ahora estos, amigo, estos están viviendo el peor tipo de tormento. No es el dolor de la ignorancia, es el dolor del conocimiento. Ellos sabían, fueron avisados y lo ignoraron. Y ahora, de rodillas en sus casas vacías, golpeando el suelo, rasgándose la ropa de desesperación, claman a Dios por misericordia. Pero el tiempo de la gracia, el tiempo de la fácil entrada por la puerta estrecha, ese tiempo ha terminado. Ahora es tribulación, ahora es sufrimiento para alcanzar la salvación. Y mientras tanto, mientras la humanidad entra en este colapso religioso, filosófico, existencial total, algo aún más siniestro comienza a tomar forma. Porque en el vacío de poder, en el caos de liderazgo, en la ausencia de respuestas satisfactorias, ahí es donde Él aparece. Pero calma, aún llegaremos a Él. Antes, necesitas entender cómo los gobiernos reaccionan. Primeras 48 horas. Las Naciones Unidas convocan una Asamblea General de Emergencia. No es una reunión rutinaria, es una crisis existencial. Delegados de 193 países se reúnen, algunos físicamente en Nueva York, la mayoría por videoconferencia porque los vuelos aún están suspendidos debido a los miles de accidentes de avión que han ocurrido. Y el clima en la sala, ¿cómo es? Tensión que se puede cortar con un cuchillo, porque mira la situación, varios jefes de Estado han desaparecido. En si el presidente era creyente y el vice era creyente y el portavoz de la Cámara era creyente, la línea de sucesión está quebrada. Alguien que estaba en la posición 7 u 8 de repente es presidente y esa persona está completamente despreparada para lidiar con una crisis de esta magnitud. En Inglaterra, Francia, Brasil, Corea del Sur, en decenas de países lo mismo. Gobiernos decapitados, estructuras de poder desmoronadas, y aún en los países donde los líderes permanecieron, perdieron el control. Porque, ¿cómo mantienes el orden cuando millones de tus ciudadanos desaparecen? Cuando tu fuerza policial pierde el 30% de su personal, cuando los hospitales se quedan sin la mitad de médicos y enfermeras, cuando el ejército tiene unidades enteras diezmadas porque los soldados creyentes han desaparecido? Respuesta: no se mantiene, no en las primeras horas al menos. Grandes capitales entran en anarquía, comienzan los saqueos. La gente invade supermercados llevándose todo lo que puede cargar porque el miedo a la escasez se instala. Y no es un miedo irracional, es real, porque las cadenas de suministro colapsaron. Camioneros desaparecieron en medio de las carreteras. Puertos se quedaron sin operadores. Granjas perdieron trabajadores. La comida que hay en las estanterías, ¿sabes qué? Es la última y todo mundo lo sabe. Entonces, los gobiernos toman la única medida que conocen cuando pierden el control total. Declaran ley marcial, toque de queda, militares en las calles, órdenes de disparar a los saqueadores, tanques patrullando avenidas de ciudades que antes eran pacíficas. Y esto no es en 1 o 2 países, es global. Londres tiene tropas en las calles, París está bajo ocupación militar, Nueva York parece una zona de guerra, Sao Paulo, Tokio, Mumbai, El Cairo, todas las megaciudades del mundo se han convertido en campos de batalla controlados con mano de hierro. Y en las conferencias de prensa, los portavoces gubernamentales intentan calmar a la población, pero las preguntas de los periodistas son imposibles de responder.
¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? No lo sabemos. ¿Fue un ataque de otro país? No parece. ¿Fue terrorismo? No tenemos evidencias. ¿Fue extraterrestre? Estamos investigando todas las posibilidades. ¿Cuándo volverán las cosas a la normalidad? Silencio incómodo, pero en los bastidores, detrás de las puertas cerradas de las salas de situación, de los búnkers secretos, de las reuniones de cúpula de seguridad nacional, algunos líderes comienzan a recibir informes de inteligencia que apuntan a una dirección muy específico. Investigadores descubren patrones. Todos los que desaparecieron tenían algo en común. Eran cristianos evangélicos practicantes, asistían a iglesias, leían la Biblia, oraban, vivían de acuerdo con principios bíblicos. Niños pequeños también desaparecieron, pero solo hasta cierta edad, como si hubiera un límite de responsabilidad moral aplicado. Y entonces, un asesor valiente o desesperado, lo suficiente para sugerir lo obvio, levanta la mano en una de esas reuniones secretas y dice: «Señores, ¿y si es exactamente lo que los evangélicos siempre han predicado? ¿Y si esto es lo que ellos llaman el arrebatamiento?» Silencio en la sala, porque ninguno de estos líderes quiere admitir que la Biblia tenía razón, que Dios es real, que el juicio está llegando. Pero uno de ellos, quizás un secretario de defensa o un consejero de seguridad nacional que tuvo educación cristiana en su infancia, toma una Biblia, abre en Mateo capítulo 24, versículos 40 a 42 y lee en voz alta: «Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Y conforme las palabras salen de su boca, conforme todos en la sala se dan cuenta de que este texto describe exactamente lo que acaba de suceder, un escalofrío colectivo recorre el ambiente. Porque si esto es real, si el arrebatamiento era literal, entonces todo lo demás también lo es. La gran tribulación que se avecina, el anticristo que se levantará, la marca de la bestia, los juicios de Dios siendo derramados, todo es real. Pero aún así, aún con la evidencia bíblica siendo imposible de ignorar, la mayoría de estos líderes endurece el corazón. Niegan, buscan explicaciones alternativas. Porque aceptar la verdad significa aceptar que están condenados a menos que se arrepientan. Y el orgullo humano, el orgullo es demasiado fuerte. Y es exactamente en este contexto, en este caldero hirviente de miedo, caos, vacío de poder, negación de la verdad divina, que Él surge. Primero son rumores, menciones vagas en foros de discusión en línea. ¿Alguien vio el pronunciamiento de ese líder europeo? Parece tener respuestas. Luego son noticias de segundo nivel. Figura política carismática gana atención con soluciones para la crisis. Y entonces, la primera aparición pública global. Él no es de donde la gente esperaría, no es americano, no es chino, tal vez europeo, tal vez de un país del Mediterráneo que nadie esperaba. Pero cuando aparece en la pantalla, amigo, hay algo en él, una presencia, un magnetismo que es imposible ignorar. La voz es calma pero autoritaria. Los ojos tienen una profundidad perturbadora. Y las palabras parecen tener poder. Habla de unidad, de reconstrucción, de un nuevo comienzo para la humanidad. Dice que el evento que ocurrió, y ni siquiera lo llama arrebatamiento, fue una purificación necesaria. Que aquellos que fueron llevados eran incompatibles con la próxima fase evolutiva de la humanidad. Que ahora los que quedaron son los escogidos para construir un mundo mejor, más unido, más pacífico, bajo un liderazgo, una autoridad,
un gobierno global. Y la forma en que habla no pide poder, ni siquiera parece quererlo. Actúa como si fuera un deber renuente que está aceptando por el bien de todos. No busqué esta posición, pero en estos tiempos sin precedentes, alguien necesita liderar. Y me ofrezco, no como dictador, como servidor de la humanidad. Y en cuestión de horas, no días, horas, líderes de naciones alrededor del mundo comienzan a endosarlo. Presidentes hacen pronunciamientos en apoyo. Primeros ministros elogian su sabiduría y visión. Los medios mundiales, enamorados, comienzan a llamarlo el líder que necesitábamos, la esperanza de la humanidad, el hombre que nos salvará de esta crisis. Y lo que es perturbador, incluso los religiosos que se quedaron atrás comienzan a apoyarlo. El Papa hace una declaración diciendo que Dios trabaja de maneras misteriosas y quizás levantó a este hombre para guiarnos. Líderes islámicos sugieren que él podría ser un precursor del Mahdi. Judíos liberales especulan si él podría ser el Mesías que esperaban. Cada religión distorsiona su teología para encajar a este hombre, porque todos están desesperados por respuestas, por liderazgo, por alguien que parezca tener control de la situación. Pero hay un pequeño grupo de personas que se quedaron atrás y ahora, tarde demais, se han arrepentido de verdad, que miran a este hombre en la TV y sienten un frío en la espalda. Porque ellos recuerdan los sermones, recuerdan las profecías. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 13, Daniel capítulo 7. Y saben quién es este hombre. Es el anticristo, el hijo de perdición, la bestia que sube del mar, el engañador que va a seducir al mundo entero, y acaba de comenzar. Quien ha llegado hasta aquí comente, vigilancia. Necesito saber que estás conectando los puntos de esta revelación. En los días, semanas siguientes a su aparición, las cosas suceden con una velocidad sustentadora. Así, gobiernos que normalmente tardarían meses en negociar acuerdos simples, ahora están cediendo soberanía nacional en cuestión de días, como si hubiera una fuerza sobrenatural acelerando todo. Y la hay. Porque el tiempo de la gracia se ha acabado y Satanás sabe que su tiempo es corto. Primero viene la creación del gobierno global unificado. No lo llaman gobierno mundial porque suena muy conspiratorio. Lo llaman Alianza de Reconstrucción Humana o algún nombre bonito así. Pero la función es clara: autoridad centralizada sobre todas las naciones. ¿Y quién lidera? Él, el anticristo. Pero nadie usa ese término. Lo llaman primer coordinador, líder del nuevo orden. Cualquier título que suene menos amenazador. Y a medida que consolida poder, implementa sistemas de control. Primero es para seguridad, para rastrear recursos, para garantizar una distribución justa de alimentos en una economía colapsada. Luego introducen un sistema financiero global digital. Dinero físico, obsoleto, muy inseguro, muy fácil de robar o falsificar. Ahora es todo digital. Cada transacción rastreada, cada movimiento financiero monitoreado. Y aquí comienza la implementación de lo que está escrito en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia. Pero claro, ellos no lo llaman así. Lo llaman identificación biométrica global o sistema de ciudadanía digital. Dicen que es voluntaria. Al principio, una pequeña marca tecnológica en la mano derecha o en la frente. Puede ser un microchip,
puede ser un tatuaje nanotecnológico, puede ser un implante cuántico. La tecnología exacta no lo sabemos, pero la función es clara. Para que puedas comprar o vender, necesitas tener la marca. Y el argumento es seductor. Piensa en lo conveniente que será, sin carteras, sin contraseñas, sin miedo a robos, solo tu mano para pagar, y ayudará a combatir la criminalidad. Los terroristas no podrán operar. Lavado de dinero, imposibles, es perfecto. Y millones. Billetes aceptan, porque sin esto no comes, literalmente. Pero esos pocos que se arrepintieron verdaderamente después del arrebatamiento, que ahora entienden la gravedad de todo, ellos saben lo que la Biblia dice sobre aceptar la marca. Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 a 11 es clarísimo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, aceptar la marca es condenación eterna, sin vuelta, sin segunda oportunidad. Condenación. Entonces estos creyentes tardíos, que ahora finalmente lo toman en serio, recusan. Y aquí comienza la persecución. Primero son medidas suaves. Sin la marca, no puedes comprar comida en supermercados, no puedes pagar alquiler, no puedes recibir salario, no puedes acceder a tu cuenta bancaria. Efectivamente, te vuelves inexistente en el sistema y para sobrevivir necesitas depender de otros que también rechazaron. Comunidades ocultas comienzan a formarse. Creyentes verdaderos ayudándose unos a otros, compartiendo recursos, orando juntos, esperando y sufriendo, porque el anticristo no va a tolerar disidentes, no por mucho tiempo. Entonces emite decretos. Cualquier persona sin la marca es un riesgo para la seguridad global. Son extremistas religiosos, fanáticos, terroristas potenciales. Y de repente, rechazar la marca se convierte en un crimen, castigable con prisión y después, con muerte. Hablamos de ejecuciones públicas. La Biblia habla de esto en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. This episode is brought to you by Credit Karma. When it comes to your money, Credit Karma keeps you ahead of the game. You can count on Credit Karma to keep up with your financial needs as they evolve, helping you monitor your progress and giving you personalized recommendations so you can make strides towards your goals. Make sure you're on the right track, no matter where you are on your financial journey. Intuit Credit Karma. Karma you can count on. Download today. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Decapitados. Por testificar de Cristo. Por rechazar la marca. Y esto no es una metáfora. Es literal. ¿Guillotinas? Tal vez. Decapitación por espada moderna. Posiblemente. Pero el punto es muerte por permanecer fiel. Y en plaza pública. Transmitido globalmente. Para servir de ejemplo a los demás. Y mientras tanto, familias traicionan familias. Porque el gobierno ofrece recompensas. Denuncia a alguien sin la marca y recibe X en créditos digitales.
Entonces, hijos denuncian a padres, padres entregan a hijos, cónyuges traicionan a cónyuges. Exactamente como Jesús profetizó en Mateo capítulo 10, versículos 21 y 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, al final, esto será salvado. ¿Y sabes dónde se esconden estos nuevos creyentes tardíos? En cavernas, en montañas, en sótanos, en bosques, viviendo como fugitivos, porque el mundo entero literalmente se volvió en su contra. No tienen acceso a tecnología porque todo está rastreado. No pueden ir a hospitales, no pueden trabajar en empleos normales. Sobreviven de la agricultura clandestina, de la pesca, de la caza, de intercambiar entre ellos los pocos recursos que logran conseguir. Y cada día oran, ayunan, claman a Dios pidiendo perdón por haber desperdiciado la gracia mientras estuvo disponible, pidiendo fuerzas para resistir, para no aceptar la marca, incluso bajo tortura, incluso bajo la amenaza de muerte para sus hijos. Y leen Apocalipsis, especialmente los capítulos finales, esperando, ansiando el regreso en gloria del Señor Jesús, porque saben que solo cuando Él venga físicamente, pise el monte de los olivos, derrote al anticristo y lo arroje al lago de fuego, solo entonces terminará el sufrimiento. Pero hasta entonces es tribulación, gran tribulación, sufrimiento como el mundo nunca ha visto, porque además de la persecución humana, además del régimen del anticristo, están los juicios de Dios siendo derramados, los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Pero eso es otro nivel de terror que ni siquiera tenemos tiempo para explorar completamente aquí. El punto es, mira el contraste. Allí arriba, en los cielos, los santos arrebatados están en la gloria de Dios, sin más dolor, sin más lágrimas, sin más pecado, ante el trono del Cordero, cantando, adorando en paz eterna. Y aquí abajo, los que quedaron enfrentan un infierno en la tierra, y aquellos que finalmente se arrepintieron tendrán que probar su fe a través del sufrimiento y probablemente del martirio. Y esa es la realidad que debería hacer que todo verdadero creyente hoy viva en santidad. Vivir listo, vivir vigilando, porque amigo, la diferencia entre ser llevado en el arrebatamiento o quedarse para la tribulación es todo. Es literalmente la diferencia entre paz eterna y sufrimiento indescriptible. Aquí estamos. Hemos llegado al final de este viaje profético. Y amigo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. En serio, muchas gracias. Sé que no fue fácil. Fueron más de 30 minutos sumergidos en verdades pesadas, en profecías que dan escalofríos, en revelaciones que muchos prefieren ignorar. Pero tú te quedaste. Tú caminaste conmigo desde el principio hasta ahora. Y eso dice algo sobre ti. Muestra que tomas en serio las cosas eternas. Cuando comenzamos este video, tal vez estabas solo curioso, tal vez escéptico, tal vez incluso un poco incrédulo sobre la realidad literal del arrebatamiento. Pero ahora mira hasta dónde has llegado. Has entendido la secuencia de los eventos. Has visto cómo será el caos en los primeros minutos, en las primeras horas. Has conocido el horror que enfrentarán los que queden. Y principalmente, has comprendido la urgencia de estar preparado espiritualmente. Ya no es más una teoría teológica distante. Es real, es inminente, es en serio. Y he entregado todo lo que prometí y hasta más. Mostré los versículos, mostré la progresión profética, mostré el contexto bíblico, mostré cómo todo encaja.
Ahora necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal. Necesito saber que quieres más de este tipo de contenido profundo, ¿sabes? Porque no es fácil producir esto. Son días de investigación, de estudio de las Escrituras, de buscar revelar verdades que van más allá de lo superficial. Y cuando alguien se suscribe, cuando alguien activa las notificaciones, eso me muestra que este trabajo está haciendo una diferencia, que hay personas sedientas de verdad bíblica sin rodeos. Así que por favor, haz clic en ese botón de suscribirte ahí abajo y comenta aquí, Maranata, ven Señor Jesús, para que sepa que llegaste al final de este viaje conmigo. Responderé a cada uno personalmente, ten la seguridad. Y cuéntame, ¿qué más te impactó en este video? ¿Fue darte cuenta del caos de los primeros momentos? ¿Fue entender quién es el anticristo? ¿Fue ver la persecución que viene? Comenta ahí. Quiero saber lo que tocó tu corazón. Y mira, deja un like si este viaje valió la pena. Si sientes que estos 30 y tantos minutos cambiaron tu perspectiva. Si ahora miras las señales a tu alrededor con otros ojos. Porque realmente necesito saber si este tipo de contenido profundo, denso, profético, funciona. El like me muestra eso. Me muestra que ustedes quieren más verdad bíblica sin filtros, sin suavización, sin intentar agradar a oídos que pican. Y antes de que te vayas, hay un video que aparecerá en la pantalla que necesitas ver. Si encontraste esto perturbador, espera a que entiendas lo que viene después de la tribulación, porque la historia no termina con el sufrimiento. Hay un regreso en gloria de Jesús. Hay el milenio, hay el juicio final, hay la nueva Jerusalén. Y en el próximo video te llevaré a través de esta continuidad profética que completará todo lo que viste aquí. Hicimos un viaje juntos aquí, ¿verdad? Y estoy muy agradecido de que elegiste pasar este tiempo conmigo, sumergiéndote en las profecías eternas. Ve con esta conciencia, con esta urgencia, con este entendimiento de que Jesús puede volver hoy, puede ser ahora. Puede ser mientras miras el próximo video. Y la pregunta que queda es, ¿estás listo? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Serías llevado o te quedarías? Que el Señor te bendiga, que Él te guarde y que nunca más veas estas señales proféticas con los mismos ojos. Maranata, Cristo viene pronto, muy pronto. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply.